Buenos días a todas y todos. Soy Michelle, trabajo para la Dirección de Servicios de Inmigración de Quebec para América Latina. Este video está destinado a los candidatos que están convocados a una entrevista como parte del evento de reclutamiento de la provincia de Quebec en el sector de la salud, llamado Les Journées Québec Santé et Services Sociaux. Es muy importante prepararse bien para una entrevista. Una buena preparación es lo que permitirá a un candidato diferenciarse de otros. Este video contiene varios consejos para prepararse de manera adecuada para una entrevista. Espero que sea útil. Antes de abordar el tema, hay algunos puntos técnicos y logísticos sobre la entrevista que se deben saber. Primero, se debe estar al tanto del estatus de su candidatura en la plataforma de postulación Journée Québec y aceptar la convocatoria a la entrevista de parte del empleador quebequense dentro de la plataforma. Después, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles sobre la entrevista, incluyendo la fecha, la hora y el enlace para conectarse a la plataforma usada para dicha entrevista. Es importante notar bien esta información. La entrevista se realizará en línea en la plataforma Zoom. Recomendamos verificar con anticipación el funcionamiento correcto de la plataforma desde su computadora, tablet o celular. Si no tiene conocimiento en informática, se recomienda pedir ayuda a un amigo o a alguien de su familia para hacerlo. De igual manera, es recomendado conectarse 10 minutos antes de su entrevista en la plataforma. La entrevista debería llevarse a cabo en francés, sin intérprete, porque se pide un nivel avanzado de francés para la vacante de enfermero-enfermera. Sin embargo, si su nivel de francés es intermedio, podrá recibir ayuda con la interpretación durante la entrevista para validar su experiencia laboral. Si se califica, recibirá una oferta condicionada a mejorar su conocimiento de francés. El comité de selección estará compuesto por un profesional de la salud familiarizado con el campo de la enfermería y de un profesional de recursos humanos. Generalmente, el comité realizará una evaluación en dos partes. En términos de recursos humanos, evaluará su motivación, su formación, su experiencia laboral, sus fortalezas y áreas de mejora, su organización del trabajo, gestión de prioridades, capacidad a trabajar en equipo y a gestionar los conflictos. En términos de habilidades clínicas, se le presentará una serie de escenarios relacionados con el puesto de enfermero-enfermera. El objetivo es evaluar su juicio clínico y la seguridad de su práctica. La entrevista es la oportunidad de destacar entre la multitud de candidatos mostrando sus habilidades y cualidades. Es importante prepararse adecuadamente para que su perfil se destaque entre los demás. A continuación, aquí en la diapositiva se muestra algunas recomendaciones generales para una buena preparación unos días antes de la entrevista. Es recomendado leer cuantas veces sea necesario la descripción de la oferta laboral y lo que busca el hospital, así como pensar en las preguntas posibles para preparar sus respuestas. Los reclutadores utilizan las preguntas de la entrevista para obtener más información sobre su personalidad, sus experiencias, su educación o formación.
Las preguntas formuladas durante la entrevista también se pueden utilizar para evaluar sus habilidades y motivación. Al prepararse para responder a preguntas específicas, aumenta sus posibilidades de proporcionar las respuestas que espera el reclutador. En sus respuestas, es recomendado evitar las frases largas, prefabricadas y concentrarse en los puntos clave. Es recomendado también experimentar para aprender de sus errores, ganar confianza y evitar la deriva. Una buena manera de preparar preguntas adecuadas es de investigar al hospital que contrate. Se puede visitar su página web, por ejemplo. Todas las páginas web de las organizaciones son diferentes, pero habitualmente incluyen una parte sobre la misión, la visión y los valores del hospital, sus departamentos y servicios aquí, así como de su equipo. Otra recomendación es conocer bien los requisitos de la vacante en términos de experiencia laboral, educación, competencias lingüísticas y otras habilidades, porque es muy probable que le hagan preguntas de acuerdo con estos. Por ejemplo, en el caso de la oferta de trabajo de enfermera, se pide una experiencia con pacientes hospitalizados adultos y o niños en medicina, cirugía, cuidados críticos intensivos, etc. También se pide un mínimo de 500 horas de trabajo en los últimos 3 años. Entonces, para prepararse bien a la entrevista, tiene que prepararse a responder a varias preguntas sobre su experiencia laboral para demostrar que cumple con estos requisitos. Lo mismo se aplica a la formación, las competencias lingüísticas y otras habilidades requeridas. Finalmente, otra recomendación es conocer bien las tareas ligadas al puesto de enfermera, porque es muy probable que le hagan preguntas también de acuerdo con estas. Por ejemplo, el rol del enfermero consiste en evaluar el estado de salud, determinar y asegurar la implementación del plan de cuidados y tratamientos de enfermería, así como brindar cuidados y tratamientos de enfermería. Entonces, el candidato puede prepararse a responder a preguntas sobre la manera, la manera de evaluar el estado de salud de un paciente o los tipos de cuidados y tratamientos a brindar a un paciente que tiene un tipo de enfermedad en particular, etc. El objetivo es demostrar sus habilidades clínicas. Además, es importante prepararse a dar respuestas a diferentes situaciones clínicas que se expondrán los entrevistadores. El objetivo es demostrar su juicio clínico y la seguridad de su práctica. Aquí hay ejemplos de preguntas generales que los entrevistadores podrían hacer durante la entrevista. ¿Cuál es su trayectoria profesional? ¿Cómo es que este puesto se relaciona con su experiencia profesional y sus estudios? ¿Por qué sería el candidato ideal? ¿Cuáles son sus fortalezas y áreas de mejora? Hable de un error que ya ha cometido. Hable de una situación profesional de la que se sienta particularmente orgulloso. Hable de una situación en la que tuvo que manejar un conflicto. ¿Cómo reaccionaría si algo así sucedi- sucediera? Por ejemplo, presencia de malos tratos,
violación de la confidencialidad, conflicto con un colega. ¿Dónde se ve usted en 5 años? ¿Por qué escoger la provincia de Quebec? Aquí hay otros ejemplos de preguntas, esta vez sobre situaciones clínicas. ¿Qué se debe hacer en caso de dolor torácico? ¿Qué se debe hacer en caso de una caída? ¿Cómo se hace el seguimiento de pacientes bajo narcóticos? Hay un número determinado de pacientes con un número determinado de problemas. ¿Qué intervenciones delega con el auxiliar de enfermería o con el cuidador beneficiario? ¿Cómo se diagnostica las manifestaciones clínicas del edema agudo de pulmón? ¿Cómo se hace el cálculo de flujo de soluto? ¿Cómo se calcula ciertas dosis de líquido o medicamentos? Es importante recordar que estas preguntas son ejemplos. Los entrevistadores van a preguntar sus propias preguntas. Son solamente ejemplos para ayudarles a prepararse de manera adecuada a la entrevista. Ustedes pueden preparar preguntas según su experiencia profesional y conocimientos. Aquí son algunas recomendaciones para elaborar sus respuestas. Cada respuesta debe tener un inicio, una parte intermedia y un final. En las preguntas que sean puestas en situación, describir las medidas tomadas y los resultados obtenidos. Utilizar yo en lugar de nosotros cuando se habla de un equipo para enfocar su discurso en su punto de vista. Preparar respuestas cortas y concisas. Estar listo a dar explicaciones más detalladas. Escoger ejemplos precisos que destaquen sus competencias únicas. Evitar las generalidades. Por ejemplo, si el entrevistador le pregunta, hábleme de usted, no significa de hablar o dar un resumen de toda su vida, sino hablar de informaciones específicas como logros, talentos y información importante acerca de usted relacionado con el puesto de enfermero-enfermera. Si existe el caso, utilice ejemplos con cifras y datos concretos. Es importante practicar sus respuestas varias veces para sentirse más cómodo en la entrevista. Dar una buena impresión en entrevista es la clave del éxito. Dar una buena impresión en una entrevista es esencial para conseguir el trabajo que está solicitando. Aquí hay algunos consejos para poner las probabilidades en su favor. Como las entrevistas se realizarán en línea, se recomienda tener un fondo neutro. De preferencia, tener un fondo blanco. Esto puede ser una pared o un librero. Demostrar confianza, mantener una buena postura, mirar directo a los ojos. Esto es un símbolo de honestidad en Quebec. Escribir las preguntas que le haga el empleador y tomar su tiempo para responder. Eso es símbolo de análisis y precisión. Vestirse de manera adecuada y formal. Mantener una actitud positiva. Hacer valer sus estudios y sus logros. No dudar en hacer una o dos preguntas al final de su entrevista. Sin embargo, es importante hacerlas con respecto al puesto deseado. Eso demuestra su interés hacia la organización y sus miembros. Aquí
Les proporcionamos con lecturas adicionales para informarse sobre el campo de la salud en Quebec. Santé Canada es el sitio web del Ministerio de Salud de Canadá. Hay el sitio web de la Orden de Enfermeras de Quebec. El secretario internacional de enfermeras francófonas. También hay un sitio de noticias y descubrimientos de salud. Hay un sitio que se llama Nacer y Crecer, que también ofrece información sobre el sector de la salud. Al seguir todas las recomendaciones en el presente video, debería estar equipado para prepararse adecuadamente a una entrevista con entrevistadores del sector de la salud de Quebec. Le deseo mucha suerte en su entrevista.